Espero que sí. Segunda reunión. Un momento, chicos, disculpen este cambio repentino de problemas técnicos. En fin, continuemos, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo tengo? 38 minutos para exponer los demás pares craneales. Facilito. Tararara. Bueno, ya esto para su examen, ya, pues nunca se olviden el tipo de nervio, ¿ya? No se olviden de este orden que tienen que seguir. Siempre empiecen por este lado y luego van a continuar con los demás. Si es mixto, por ejemplo, el trigémino, ¿será mixto? Es mixto. No es vegetativo, no es sensorial, no es motor, es solamente mixto. Ahorita lo único que nos importa es el glosofaringio, ¿no ven? Es mixto, es vegetativo y es sensorial. ¿Qué significa esto? Nos va a ayudar mucho para los orígenes, ¿ya? Origen real y origen aparente. Siempre que escuche origen real y origen aparente, por lo menos con origen real, lo primero que se me tiene que venir a la cabeza es núcleos, ¿ya? Núcleos y ganglios. Miren, y si este nervio es meramente mixto, va a ser motor y sensitivo, ¿verdad? Pero también es sensorial y también es vegetativo, ¿ya? Entonces va a tener neuronas especializadas para ese tipo de funciones. Y un cúmulo de neuronas dentro del sistema nervioso central, nunca se olviden, es un núcleo, ¿no ven? Y los núcleos son el origen real de este nervio. Y del nervio glosofaríngeo, ¿cuál es su núcleo? El núcleo ambiguo. ¿Ya? Ahí está el núcleo ambiguo. A mí siempre me gusta dibujarlo de color azul, azul, azul brillante. ¿Ya? Origen real sensitivo. El ganglio superior nudoso o con el epónimo de Ehrenreiter. ¿Ya? Luego su origen real sensorial, el ganglio inferior de Anders o Petroso. ¿Ya? Y el núcleo vegetativo, el núcleo salival inferior. Y esto de los núcleos vegetativos les va a servir para toda su vida. Miren, aquí están todos los pares craneales que son vegetativos. ¿Ya? El tercer par craneal tiene dos núcleos que son vegetativos. El hírido constrictor de Edinger-Westphal es un núcleo y el núcleo de Perle, ¿ya? El híbrido constrictor sirve para la meiosis y el núcleo de Perle para la acomodación. El 7 tiene dos núcleos vegetativos, el núcleo lacrimobuconasal y salival superior. Y este salival superior sirve para ¿qué? ¿Qué cosa inervaba? Las glándulas sublingual y submandibular. Y el glosofaringio también tiene su núcleo vegetativo, el núcleo salival inferior. Y este salival inferior se encarga de inervar. ¿Qué glándula? La única que queda, la glándula parótida. Ya, no se olviden, no se olviden, esto lo vamos a volver a ver. Y el vago tiene su núcleo vegetativo, el núcleo dorsal del vago. Ya, esto les va a servir para toda la vida. Ya. Sigamos, estamos aquí. No se olviden. El origen real, cuando te pregunten origen real, te está preguntando núcleos y ganglios, ¿ya? Depende del tipo de nervio, ¿ven? Gracias al tipo de nervio he logrado armar los orígenes reales, ¿no ve? El origen aparente, tengo que ver esta imagen que estoy viendo acá, esta misma, ¿ya? Y obviamente tengo que especificar, leer un ratito Rubier y ver qué me dice. Si es el surco retrovivar o surco dorsolateral, pero tengo que especificar debajo de quién, encima de quién, para ser más específicos. Esto servía más que todo para las prácticas. Y para su examen, no está de más saberlo. Creo que quizás lo estoy pensando demasiado, pero creo que sí pregunta que cuál estaba superior, inferior, aunque creo que estoy exagerando. En fin, luego con trayecto y relaciones, ¿ya? Esto sí da flojera leer al principio cuando lees Rubier. Algunos le agarran el truco rápido, otros no. El punto es que te lo voy a decir de manera más fácil posible, ¿ya? Aquí está mi nervio. Miren, este nervio es el origen de un conjunto de fibras de todos estos núcleos, ¿ya? El núcleo salival inferior, el núcleo ambiguo, el núcleo sensitivo del trigémino y el núcleo del fascículo solitario, ¿ya? No se olviden, estos núcleos se van a juntar para formar el nervio glosofaringio. Y este nervio glosofaringio, aquí están sus dos ganglios primero, el superior y el inferior. Y nunca se olviden que el superior siempre va a ser sensitivo. El superior es sensitivo y el inferior va a ser sensorial, ¿ya? Este nervio va a bajar posteriormente a la arteria carótida externa, va a pasar anteriormente a esos dos músculos, el estilogloso y el estilofaringio, y por encima del estiloideo, ¿ya? Penetrando al constrictor superior de la faringe, otra vez pasa posteriormente al estilogloso para terminar en la lengua, ¿ya? Este es su trayecto y sus relaciones, incluso con todo lo que están viendo aquí, relacionándolos con el esquemita, ¿ya? Y con ramas colaterales, ¿qué estoy viendo acá? Aquí están las ramas colaterales, pero por favor, no se memoricen pura letra, se van a olvidar, yo sé que se van a olvidar.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallarle la lógica, a ver. Entonces, vamos por este. El primer ramo colateral, el ramo comunicante para el 7. Este ramito comunicante va a venir por acá y se va a comunicar con el nervio, que me gusta dibujarlo de acá. Un ramito comunicante solamente, ¿ya? ¿Para qué sirve? Para inervar, dar ayuda en la inervación de la oreja, ¿ya? Primer ramo colateral, es meramente comunicativo. Luego el nervio timpánico de Jacobson, ¿dónde se va a originar este nervio? Se va a originar en medio de estos dos ganglios, ¿ya? Entre el superior y el inferior, y, no, espera, el color no, y se va a entrar a la caja del tímpano, ¿ya? Importante que entre a la caja del tímpano, ¿ya? El nervio timpánico de Jacobson, no se olviden, miren, tiene dos ramitos anteriores, dos posteriores y dos superiores. Y aquí está un esquema más cercano, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Aquí está mi nervio timpánico de Jacobson, que se distribuye a través de sus ramos. Dos ramitos posteriores, dos ramitos anteriores y dos ramitos superiores. ¿No ven? ¿Qué me importa de estos ramitos superiores? Es que estos ramitos superiores no van a penetrar, van a pasar por estos dos agujeros que ya los hemos visto, el hiato de Falopio y el hiato accesorio. ¿No ven? El nervio que pasa por el hiato accesorio se llama el nervio petroso profundo mayor. No, 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 hiato accesorio, petroso profundo menor. Y el que pasa por el hiato de Falopio, el nervio petroso profundo mayor. ¿Ya? ¿Por qué me importa esto? ¿Ya? Porque el nervio petroso profundo mayor se va a juntar con varios nervios, formando un tipo de plexo. ¿Ya? Conformado por los nervios, si mal no recuerdo, petroso superficial mayor y el nervio del plexo carotidio interno. ¿Ya? Se van a juntar para formar un nervio. Este nervio que estamos viendo acá, este. ¿Cómo le llamo a ese nervio? El nervio del conducto pterigoideo o nervio vidiano. ¿Ya? Este nervio vidiano va a penetrar la glándula esfenopalatina y se va a distribuir en la glándula lingual y la glándula submandibular. ¿Ya? Pero esta relación es meramente para que lo que relaciones con otra función, con el facial, ¿ya? Esta es la menos importante, porque recordemos cuál es la función del glosofaringeo, su función vegetativa. ¿Cómo se llamaba su núcleo vegetativo? El núcleo salival inferior. Y ese núcleo salival inferior, ¿qué cosa se encargaba de inervar? La parótida. Y esto puede que les pregunten en neuro. ¿Cómo llega el glosofaringeo a la parótida? A través de este nervio, el que lo estamos viendo, el nervio timpánico de Jacobson. A través de este nervio, el nervio petroso profundo menor. Ese petroso profundo menor se va a juntar con un plexo, conformado por el petroso profundo menor, petroso superficial menor y uno más, el plexo arterial meningio. El plexo de la arteria meningio, media. ¿Ya? Para formar un nervio, este que lo estamos viendo, es el nervio petroso. Y ese nervio petroso va a entrar al ganglio óptico, un ganglio vegetativo, y ya va a llegar a su inervación que le corresponde, a la glándula parótida. ¿A través de qué nervio? ¿Cómo se llama este nervio? El nervio que comunica el ganglio óptico con la glándula parótida, no se olviden, el nervio aurículo temporal. Por eso es lo mismo. Ese nervio aurículo temporal, nunca se olviden. ¿Cómo nunca me olvido de este nervio? Es que tiene forma de Y. Y pues en medio de este va a pasar una arteria. ¿Qué arteria, muchachos? Nunca, pues quizás sea pregunta de examen, aunque lo dudo mucho, pero no está de más. No se olviden la arteria meninge media. Meninge media. Ahí lo tienen. ¿Ya? Esta relación no quiero que se olviden nunca. ¿Ya? Seguimos con las ramas colaterales, ¿ya? Miren, tenemos otra ramita, rama para el seno carotidio, o mejor conocido como el nervio de Heygen, que esto incluso les pueden preguntar en fisiología, ¿ya? Entonces, ¿cómo digo esta ramita? Van a ser por aquí y va a bajar hasta dónde? Hasta la bifurcación de la carótida externa y la carótida interna, ¿no ven? A la bifurcación de la carótida común para inervar al glomo y al seno carotidio. ¿Lo ven? Luego tenemos otro, ramito para el plexo faríngeo. Ese ramito se va a distribuir para formar un plexo, que sí me gusta dibujar los plexos. Plexo faríngeo. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Dos ramitos para los músculos de estilo faríngeo y estilo gloso. Un ramito para el estilo gloso y un ramito para el estilo faríngeo. ¿Eh? Porque tienen una relación muy cercana con estos músculos.
¿ya? Un ramito tonsilar. Es cuando el nervio penetra ya el constrictor superior de la faringe, penetra el estilo gloso, va a dar un ramito a la tónsila palatina, ¿ya? Formando el plexo tonsilar, ¿ya? Y de ese plexo tonsilar también se va a encargar de inervar el pilar anterior, es decir, el músculo palatogloso. A ver, ¿qué más? También da ramitos a estos dos músculos, al estiloideo y el vientre posterior del digástrico, ¿ya? Como ven, el nervio más importante había sido este, el nervio timpánico de Jacobson, ¿ya? Ahorita lo podemos correlacionar con el esquema, pero es mejor ver imágenes, ¿no ve? No se memoricen por letras, sí ayuda, pero mejor si lo vemos en una imagen. Miren, ahora que ya les he dicho la teoría, les puedo preguntar, ¿no ve? Miren, aquí está mi nervio con dos ganglios, ¿de cuál estamos hablando? El glosofaringio. Y miren, en medio de estos dos ganglios va a originarse un nervio. Es más, debería borrar la letra. No, no voy a borrar la letra. ¿Ya? Si bien están viendo la respuesta aquí, traten de no verla, ¿ya? Traten de no verla porque al final van a entrenar su cabeza se van a entrenarse solitos, ¿ya? ¿Y cuál es el nervio que sale en medio de estos dos ganglios? El nervio del nervio timpánico de Jacobson. Miren, está entrando dentro de la cavidad timpánica, distribuyéndose a través de sus diferentes ramos posteriores, ramos anteriores, ramos superiores, pero ¿cuál es el único que nos importa? Los ramitos superiores. Miren, aquí está, los primeros ramitos superiores que van a penetrar por el hiato de falopio y el hiato accesorio. ¿Para llegar a dónde? ¿A dónde, muchachos? El que pasaba por el hiato de falopio, ¿cómo se llamaba? El nervio petroso profundo mayor, el hiato de falopio. Y el nervio que pasaba por el hiato accesorio, petroso profundo menor. ¿A ver? El menor es el que me importa. ¿Por qué? ¿Por qué me importa solo el menor? Porque el menor se juntaba con quiénes? Con el petroso superficial menor y el plexo de la arteria meninge media para formar un nervio, el nervio petroso. Y ese nervio petroso, ¿qué le pasaba? Ganglio óptico, glándula parótida. ¿Ya? Relación importante. Listo. Entonces, hablemos de la anatomía funcional, así de rápido. ¿Ya? ¿Para qué sirve este nervio a grandes rasgos? Lo puedo reducir por todas sus ramas colaterales. A ver. Inervación motora, sensitiva, sensorial y vegetativa. A ver. Inervación motora rápido. ¿Cuál será su inervación motora? Inervación de músculos. Estos mismos que estamos viendo. Estilo faringeo, estilo gloso, para estilo iaideo, vientre posterior del digástrico. Es decir, inerva algunos músculos de la lengua. ¿Ya? Algunos músculos de la lengua. Inervación sensitiva. Se va a encargar de inervar a la mucosa. Le voy a pintar de negro a la mucosa de la caja del tímpano. ¿Qué más? De la trompa faringotimpánica. ¿Qué más? Mucosa de la lengua también se encarga, específicamente de su tercio posterior. Sensitivo, sensaciones de dolor y parte de la mucosa faríngea también. ¿Ya? Inervación sensorial. ¿Cuáles son los órganos sensoriales especiales? El que nos importa es del tercio posterior de la lengua, pero ya es sensorial. Sabores, esto es muy diferente. Sensaciones que sabores, ¿no ven? Y con respecto a la sensorialidad, también se carga de inervar al glomo y al seno carotídeo. Y con respecto a su inervación vegetativa, ¿qué glándula inervaba? Glándula parótida. Ese es el resumen de todo lo que hace mi nervio glosofaríngeo, ¿vale? Y estamos acabados. Podemos pasar a un pequeño repasito. Ya tenemos el conocimiento, ¿no ve? Y ahora que tengo ese conocimiento base de acá, puedo leer cualquier imagen que se me ocurra, cualquier imagen de Néter, de Prometheus, de la Tallée, de Testi, porque ya tengo la teoría ahí, no se me va a complicar tanto. Miren, ¿cuál es el origen real de este nervio, el glosofaringio? Eran núcleos, ¿no ve? Y aquí están todos estos núcleos que les he dibujado. Este núcleo es el núcleo vegetativo, miren, núcleo salivar inferior. Este núcleo hecho bolitas es el núcleo ambiguo, inervación motora. Este núcleo, este de verde, es el núcleo del fascículo solitario, ¿ya? Y esto es importante y relevante que no les dije. El núcleo del fascículo solitario tiene un subnúcleo dentro de este núcleo, ¿ya? Y ese que está pintado de rojito es el núcleo gustativo de Nagote, ¿ya? Gustativo de Nagote. ¿Para qué servirá? Para recoger los sabores. Y aquí está mi nervio, núcleo del tracto solitario.
o del fascículo solitario. Y esta bolita grande que estamos viendo ahí, ese es mi núcleo gustativo de Nagote. Y este núcleo grande, el núcleo sensitivo del trigémino. Miren, también le está dando fibras para formar este nervio, el glosofaringio. ¿Vale? ¿Ven? Todo se correlaciona y cuando avancemos en neuroanatomía vamos a ver este tipo de cortes y vamos a ver los mismos núcleos. Los mismos núcleos, nunca se olviden. Es más, los vamos a volver a ver porque tienen correlación con los demás pares craneales. Y ahora, esta correlación es importante. Nervio glosofaringio. ¿Cómo va a llegar a la glándula parótida, muchachos? A través de un nervio. El nervio timpánico de Jacobson, ¿verdad? Ahí está, nervio timpánico. Y ahí se va a formar el plexo timpánico. Y otra vez, ¿qué nervio va a tomar para llegar a la glándula parótida? El nervio petroso menor. Y miren, aquí está mi nervio petroso menor. Y el petroso menor está llegando a este ganglio, el ganglio óptico. Y a través del ganglio óptico, ¿cómo llegaba a la parótida? A través de un nervio. Este nervio que es rama del trigémino. ¿Cuál nervio les dije? Es el nervio que está hecho en forma de Y y pasa por ahí una arteria. El nervio auriculotemporal. Aquí está mi nervio, rama del trigémino. Ese nervio auriculotemporal va a llegar a la parótida. Miren, el ganglio óptico va a dar un nervio y va a usar al auriculotemporal como vía para llegar a la parótida. ¿Ya? No se olviden eso. Sigamos viendo un par de imágenes. Esto ya es neto. Como ven, esta teoría es anatomía regla general, nunca va a cambiar en toda nuestra vida, así que siempre se va a repetir. Estamos hablando del glosofaringio. Aquí están todos sus núcleos. ¿A ver? Aquí está mi glosofaringio con sus dos ganglios. Este es el vago, lo vamos a ver después. ¿Ya? Y recordemos cuáles eran sus nervios. El primer nervio, el nervio comunicante con el facial. Ese era el de menos. Se encargaba de inervar un poquito del oído, ¿no ve? Ese era lo de menos. Pero el que de verdad me importa es este. Ese es el nervio timpánico de Jacobson. Miren, está entrando a la cavidad timpánica. ¿Y cómo sé que esta es la cavidad timpánica? Porque este ramito está saliendo por el conducto o trompa de Eustaquio, trompa faringotimpánica, ¿no ve? Miren, esta inervación es vegetativa. Va a entrar por el conducto timpánico y va a tomar esta vía del nervio petroso. Va a llegar a su ganglio óptico y a través del nervio auriculotemporal, que está aquí en forma de Y, va a llegar a la parótida. ¿Entendido? Obviamente va a tener sus demás ramitos colaterales. Miren, aquí están los demás para inervar a los músculos. Recordemos los ramos colaterales. ¿Cuáles son los ramos colaterales? Después del nervio timpánico de Jacobson, un nervio para el seno carotidio. Varios nervios que van a ir a la faringe. Todo esto es la faringe, ¿no ve? El ramos para el plexo faringeo. También va a dar músculos para el estilo faringeo y el estilo gloso. Va a tener este nervio ramito tonsilar para el plexo tonsilar y demás ramitos musculares. Y esta tendría que ser su ramito terminal, que tiene que acabar en la lengua. Al final va a terminar inervando el tercio posterior de la lengua, ¿verdad? Y lo mismo con Prometheus. Aquí está mi nervio. Aquí está el uno, es el nervio del nervio timpánico, como ven, naciendo entre estos dos ganglios y se está distribuyendo donde tiene que distribuirse. ¿Lo ven? El nervio más importante del glosofaringio, ¿cuál había sido? El timpánico de Jacobson. Listo, podemos saltar al siguiente nervio, el vago. ¿Qué nos importa del vago? Siempre hay que seguir un orden. Nombre, vago. Etimología y concepto está en todo lado. Literalmente es el nervio más grande de todos y el más importante y lo vamos a volver a ver en el rote de tórax y abdomen. Tipo de nervio. Mixto, muchachos, es mixto. Es mixto, también va a ser vegetativo y también va a ser sensorial. Está mal, esto está mal. Y también va a ser sensorial, ¿ya? No se olviden de esa tabla. Entonces podemos pasar al origen real y origen aparente. El origen real se arma en base al tipo de nervio que es. Si es mixto, va a ser tanto motor como sensitivo. Pero les dije también va a ser vegetativo y sensorial. ¿Cuáles serán sus núcleos? Del núcleo motor, el núcleo ambiguo. Es el mismo núcleo que del glosofaringio, ¿no ve? Con respecto a lo sensitivo y lo sensorial, dos ganglios más. El ganglio superior o yugular y el ganglio inferior o plexiforme, ¿ya? Y su núcleo vegetativo, ¿cuál les dije que era? El núcleo dorsal del vago, ¿no ve? Con respecto a la tablita. Origen aparente, igual, es el mismo surco retroolivar, está acá. Ahí está mi vaguito, ¿no ve?
Listo, trayecto y relaciones. Ufa, con trayecto y relaciones nos vamos a complicar un poquito más con este nervio. Pero antes de eso, miren, los núcleos son los mismos que del glosofaringio, del sensitivo del trigémino, ambiguo, fascículo solitario. Solo lo único que cambia es un núcleo vegetativo, dorsal del vago. Todas estas fibras se van a combinar para formar a mi vaguito. ¿Qué le pasaba a este vaguito? Tenía dos ganglios, el ganglio superior o yugular y el ganglio inferior o lexiforme, ¿ya? El vago, no se olviden, va a bajar posteriormente con respecto a la vaina carotidia y luego va a pasar anteriormente a la arteria subclavia y luego va a seguir posterior, 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 posterior a la aorta, posterior al bronquio derecho, lateralmente al esófago y posteriormente al esófago, con respecto al vago derecho. Con respecto al vago izquierdo, miren, sigue la misma, posteriormente a la vaina carotidia, pero aquí ya no es anterior a la subclavia, va a ser anterior a la aorta. Y anterior a la aorta, anterior a los bronquios y se vuelve lateralmente al esófago. ¿A ver? Y sigue siendo anterior. Como ven, la izquierda siempre va adelante, siempre está anteriormente. Y la derecha está siempre atrás. ¿Cómo lo correlacionamos? La izquierda siempre al frente, la derecha siempre atrás. Política. ¿Ya? Ahora dibujémoslo acá. ¿Cuál era el trayecto del vago izquierdo? Posteriormente a la vaina carotidia, anteriormente a la aorta, anteriormente al bronquio, lateralmente al esófago y anteriormente al esófago. Del vago derecho, posteriormente a la vaina carotidia, anteriormente a la arteria subclavia derecha, posteriormente a la aorta, posteriormente al bronquio, lateralmente al esófago y posteriormente al esófago, el vago derecho. Listo. Este es el trayecto y relaciones. Solo tienen que correlacionarlo con el esquema que estamos viendo acá y añadir la información si quieren, ¿ya? Porque con respecto a trayecto y relaciones, ese es el mejor resumen que van a poder escuchar, ¿ya? Ahora metámosle las ramas colaterales. No se olviden que la dividimos en tres ramas colaterales: cefálicas, cervicales y abdominales, ¿ya? Entonces hablamos de estas primero. Las cefálicas. ¿Qué pasa con mis ramas colaterales cefálicas? Miren, leamos un ratito, luego lo correlacionamos con una imagen. Tan, 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 ya. Va a dar un ramito meningio. ¿Qué le pasa a ese ramito meningio? Espera, me falta dibujar acá. Sí. Aquí mi ganglio superior O y el ganglio inferior O. Listo. El primer ramo colateral cefálico, ramito meningio. Y ese ramito meningio va a volverse a entrar por el agujero a inervar a qué? Dura madre. Ramito meningio. Va a haber otro ramito que va a estar entre ganglio y ganglio. Y miren, va a pasar por este agujero. Es el nervio auricular del vago. Pasa por el agujero, por el osteomintroitus. ¿Ya? Ese osteomintroitus está en la fosa yugular. Luego va a dar ramitos para el plexo faringio, igual que el vago. A ver, plexo. Digo, igual que el glosofaringio. Luego, otro nervio, el más importante de todos, el nervio laringio superior. El nervio laringio superior se divide en dos ramitos, un ramito superior y un ramito inferior. Así de simple. No se olviden que el ramito superior también es llamado interno, porque este sí penetra por dentro y nerva por dentro. En cambio, el ramito externo, mm, el ramito inferior también es llamado externo, porque inerva el músculo cricotiroideo. Ya lo vamos a ver en una imagen, ¿ya? Luego lo correlacionamos. ¿Qué más dice de las ramas colaterales? Va a dar ramos carotidios. Y esos ramitos carotidios, miren, ¿a dónde están yendo? Al glomo carotidio y al seno carotidio. Luego vamos a tener nervios cardíacos superiores. Solo de la porción cefálica y el nervio cardíaco superior va a bajar a formar un plexo. El plexo cardíaco superior. ¿Ya? Ahí están todos los ramitos que son meramente cefálicos, ¿ya? Los de moradito. Ahora vamos a pintar de celeste los cervicales, usando esta imagen. Con respecto a los cervicales, ¿cuáles son? El nervio laringio recurrente, el más importante de todos. No se olviden que va a formar una asa. En el lado derecho, ¿a quién rodea? A la subclavia. Ahí lo estoy dibujando a la derecha. Chan, chan, chan. Y luego se vuelve recurrente. Vale.
Y en el izquierdo, ¿quién rodea? Efectivamente, a la hora, a la madre de un niño. Ahí están mis nervios laringeos recurrentes, ¿ya? Y de mis propios nervios laringeos recurrentes voy a dibujar de azul. El laringeo recurrente tiene sus propias ramitas. Miren, aquí están. Los nervios laringeos recurrentes van a dar ramitos musculares y esto puede ser pregunta de examen, ¿ya? El nervio laringeo recurrente se encarga de inervar a todos los músculos de la faringe, excepto a quién, al cricotiroideo, porque al cricotiroideo ya lo inerva el laringeo superior. Y está confirmado. Ah, Vale, ¿cómo, cómo lo callamos? Ya ni modo. Del nervio laringeo recurrente, miren, también se va a originar el asa de Galeno. ¿Y qué es el asa de Galeno? Es un nervio que comunica el laringio recurrente con el laringio superior. Ya, a ver, tengo que dibujar esto. Chan, 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 chan. Recuerden que de este nervio, este era, ¿por qué lo estoy dibujando de morado? Porque es porción cefálica. Este es el nervio laringio superior, que se divide en su ramo superior, ramito inferior, ¿no ven? Y el asa de Galeno, que lo voy a dibujar de, no sé, este color, ahí está mi asa de Galeno, va a unir el nervio laringio recurrente con el nervio laringio superior. Ahí está, mi nervio, digo, mi asa de Galeno. Y luego, ¿qué otras ramitas va a dar este laringio recurrente? Va a dar un ramito que baja para formar otro plexo, plexo cardíaco medio. ¿Ya? Ya teníamos el superior, ahora tenemos el medio. ¿Ya? Luego, eso es todo con respecto al laringio superior. Sigamos con mi vaguito. Miren, mi vaguito también va a dar nervios para el plexo cardíaco inferior. También va a dar nervios para el plexo pulmonar. Aquí tendría que estar mi pulmón. Plexos pulmonares. También va a dar para los plexos bronquiales, como lo dice ahí. Y también aquí, plexos esofágicos. ¿Ya? Eso es con respecto a sus ramas colaterales. Como ven, la mayoría plexos, 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 plexos. Por eso el vago es relativamente complejo. Complejo de estudiar, pero los nervios más importantes ya lo estamos viendo. Laringio recurrente, laringio superior. A ver. Con respecto a los ramos colaterales abdominales, estos son los que son. Ramos gástricos posteriores, bla, 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 bla. Miren, el vago derecho se hace posterior, ¿a ver? Y el vago izquierdo se hace anterior con respecto al estómago, ¿ya? ¿Y dónde tiene que acabar este vago? Tiene que acabar en un plexo, el plexo solar o el plexo celíaco. ¿Y cómo está conformado mi plexo ciliar o plexo celíaco? Por varios ganglios, ¿ya? Tanto amigos voy a dibujar así, 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 ¿ya? Esto no creo que pregunten en su examen, sin embargo, no está de más decirles. Ganglios semilunares, ganglios, perdón, ganglios semilunares, ganglios mesentéricos superiores y aórticos renales. ¿Qué es lo único relevante que puedo sacar de acá? Es que en estos ganglios semilunares se van a unir varios nervios. A nivel de la superficie cóncava, el nervio frénico. Nervio frénico. A nivel del extremo lateral, se van a unir los nervios que me gusta dibujar de este color, por lo menos en mis apuntes, es así. Esplácnico mayor y a nivel de la superficie cóncava, el esplácnico menor. Y lo único que me importa es este nervio. El vago tiene que acabar en los extremos mediales de estos ganglios, ¿ya? Formando asas. Y el asa derecha, se llama asa memorable de Ruysberg. Y la izquierda es asa de Leiner-Labastine. ¿Dónde están esas asas? Ah, acá están. Estas mismas asas son. ¿Ya? Y listo. Con ramas colaterales del vago hemos acabado. La posible pregunta de examen que les pregunten, ¿rama de quién es el nervio del plexo cardíaco medio? El plexo cardíaco medio es directamente del laringio recurrente, no es del vago. Del vago solo son el cardíaco superior y el cardíaco inferior, ¿ya?
Y la posible pregunta es que el nervio laringio recurrente inerva todos los músculos excepto a quién, al cricotiroideo. ¿Ya? Anatomía funcional. Con respecto a anatomía funcional, ¿qué músculo se encarga de inervar este nervio? Como ya hemos visto, va a dar para el plexo faríngeo. Entonces, también va a dar nervios para los músculos de la faringe, ¿ya? Tanto intrínsecos como extrínsecos. Y como dan nervios al plexo faríngeo, también se encarga de inervar a los constrictores. Es más, lo escribiré. Constrictor medio de la faringe y constrictor inferior de la faringe. Además de músculos de la faringe, ¿ya? Inervación sensitiva, toda la mucosa que se les ocurra, ¿ya? A través de este nervio, a través del que se comunica con el vago, piel de la oreja, como, ¿qué más, qué más, qué más? También la mucosa de la faringe y a través de este ramito, ¿cuál era? Este ramito meningio, también se encarga de inervar a las meninges, ¿ya? Sensitivo. Con respecto a lo sensorial, también se encarga de inervar. ¿Dónde está ahí está. Con respecto a lo sensorial, también se encarga de inervar al tercio posterior de la lengua, ¿ya? Y también da ramitos al glomo carotidio y al seno carotidio. Inervación vegetativa, ¿cómo se llamaba su núcleo? El núcleo dorsal del vago. A ver. Y se encarga de inervar todo lo que se les ocurre. A través del mnemotécnico céfalo, cérvico, laringo, faringo, cardio, neumo, gastroentero, hepato, cólico derecho. Listo. Miren, este es el plexo celíaco. Esto lo vamos a ver en el rote de tórax y abdomen. Está aquí con respecto a la aorta abdominal, justo delante de la aorta abdominal. Levanto el estómago y voy a ver, aquí están mis ganglios semilunares, mis ganglios, ¿cuáles son estos? Mi ganglio mesentérico superior y mis ganglios aórticos renales en relación a las arterias, que ya vamos a ir conociendo, ¿ya? Ahí les presento mi plexo celíaco, plexo solar, ¿ya? Y estos se repiten, miren, son los mismos núcleos del glucofaringio, que era lo único que cambiaba, su núcleo vegetativo. ¿Cómo se llamaba su núcleo vegetativo? Dorsal del vago. Y en cortes transversales se va a repetir, porque nunca va a cambiar esto, es anatomía. A ver, con respecto a esto que les quería mostrar, no se olviden las asas. El derecho el derecho a quién se encarga de envolver. El, sí, 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 su nervio laringio recurrente derecho se envuelve a la subclavia y la izquierda a la aorta. Eso nunca se olvide. Y esto era lo que quería que vean. ¿Ya? Si han visto el nete, yo, y me imagino que han estudiado laringe, aquí está mi nervio laringio superior, ¿no ve? Ramito superior y ramito inferior. Miren, el ramito inferior del laringio superior es el único nervio que está yendo este músculo, el cricotiroideo. Aquí ya no está mi cricotiroideo. Y aquí está mi nervio laringio recurrente. Como ven, están inervando a todos los músculos de la laringe, excepto a quién? A mi cricotiroideo. Y miren, aquí está mi laringe superior. Y aquí está mi laringio recurrente. Este nervio que comunica laringio superior con laringio inferior, ¿cómo se llamaba? Asa de Galeno. Aquí está mi asa de Galeno. ¿Ya? Eso quería que vean. ¿Ya? Cricotiroideo, no se olviden. Me la juego porque es pregunta de examen. Y aquí, para no perder tiempo, aquí está todo el vago. ¿Ya? Gracias a la teoría que les he otorgado, ya sabemos todo lo que se encarga de inervar, todos los plexos. Aquí están mi laringio superior. Entonces, aquí tendría que estar mi laringio recurrente, va a formar todos los plexos cardíaco superior, medio inferior, bla, 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 bla. Miren, aquí está el ramito que está entre la oreja, a través del ostium introitus, comunicándose con el facial, para inervar parte de la oreja. Y los demás nervios son deducibles ahora mismo. ¿Ya? Acabemos con los dos nervios que ya son más facilitos. El nervio espinal. Es un nervio, ¿qué tipo de nervio es? Es meramente mixto. Por ende va a ser tanto motor como sensitivo, ¿no ven? Y este nervio tiene dos orígenes. Su origen motor es el núcleo ambiguo con respecto a su raíz craneal, porque tiene dos raíces. Miren, una raíz craneal y una raíz espinal, ¿ya? Con respecto a su raíz vulvar o craneal, solo es el núcleo del núcleo ambiguo, ¿ya? Lo vamos a pintar.
Ahí está mi núcleo ambiguo. Va a salir por el surco retroolivar. Y aquí tenemos mi médula espinal. De la médula espinal se van a originar estos específicamente. Del ganglio espinal, de las astas laterales y de las astas anteriores se van a originar fibras. Esas fibras se van a combinar por los ramos anteriores del nervio raquídeo, tan, 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 tan. Y estos nervios van a subir en medio entre quienes el ligamento dentado y los núcleos vegetativos van a cruzar por el agujero magno y se van a combinar con las fibras del núcleo ambiguo. ¿Ya? ¿Qué segmentos específicamente? Desde C1 hasta C6, es decir, C16. ¿Ya? Y ahora sí, se ha formado mi nervio espinal o accesorio. Y este mi nervio espinal o accesorio, miren, está entrando por el agujero rasgado posterior, igual que el 9 y el 10, y se divide en dos ramitos, un ramito externo y un ramito interno. ¿Qué pasa con el ramito interno? Se va a anastomosar con el ganglio plexiforme, que es del vago, ¿recuerdan? Y un ramito externo. Ese ramito externo se va a encargar de inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Así de sencillo. Anatomía funcional que sea meramente motora. Inerva al trapecio y al esternocleidomastoideo. Básicamente te hace girar la cabeza. Inervación sensitiva. Miren, a través de este ramito interno que entra al ganglio plexiforme, se va a encargar de inervar a la mucosa del velo del paladar, de la faringe y parte de la lengua. Miren, aquí está la imagen. ¿Cómo se llamaba este núcleo? Aquí está mi núcleo ambiguo. Y miren, aquí están todos los segmentos de la médula espinal que contribuyen a formar el nervio espinal accesorio. Miren, desde C1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos nervios suben hasta cruzar el agujero, agujero magno, se juntan con las fibras del ambiguo y forman mi nervio espinal accesorio. Y se dividen en dos ramitos. Un ramito externo, que se encarga de inervar al trapecio y el esternocleidomastoideo, y un ramito interno, al ganglio plexiforme. ¿Verdad? Listo, hemos acabado con el nervio espinal. Pasemos al hipogloso. Tipo de nervio, meramente motor. Origen real, si es meramente motor, es bastante genial su nombre, simplemente. Núcleo motor núcleo motor del hipogloso. Así sin más. Así sin más. Ese es su único nombre. Miren, aquí está. Núcleo motor del hipogloso. Ese es su único origen real. A diferencia de los demás, este es más fácil, ¿verdad? Origen aparente, el surco preolivar, no se olviden, y trayecto y relaciones. Digo, ramas colaterales. ¿Qué pasa con ramos colaterales? Miren, ¿qué dice? Ramitos meningios para las meninges. Ramitos vasculares para la carótida interna. Ramito descendente, el ramo descendente del hipogloso. Que se anastomosa con quién? Con el ramo descendente del plexo cervical. Y va a dar otros tres nervios más como ramas colaterales. Para el músculo hiogloso, estilogloso, geniogloso, tiroideo y el ramo descendente a todos los demás infrayoideos. ¿Ya? Ahorita es pura letra, ¿ya? Pero ahora veámoslo en una imagen, ¿no? Aquí está mi hipogloso. ¿Cómo se llama este núcleo? ¿Núcleo ambiguo? No, núcleo motor del hipogloso. A ver, aquí está mi nervio. Chucu, 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 chucu. ¿Cuáles eran sus ramitas colaterales? La primera, ramita meningia recurrente. A ver, tiene que dar un ramito para el plexo carotidio. Aquí está, para todo el plexo carotidio. Luego va a dar otros ramitos. ¿Para qué músculos? Miren, un ramito para el hiogloso. Otro ramito para quién? Estilogloso. Y otro ramito también para quién? Para este músculo. Tiroides, yoides. Para el tiroideo. Todas estas son ramitas colaterales. ¿Y cuál más me estoy olvidando? El ramo descendente. Aquí está mi descendente, formando un arquito con el plexo cervical. ¿Y ese quién se encarga de inervar? A todos los músculos infrayoideos, excepto a uno, al tiroideo. Como ven, se está encargando de inervar al homoyoideo, al esternoyoideo y este más. Esternoyoideo. Pero ya he dicho esternoyoideo, esternotiroideo y homoyoideo. A ver, básicamente memorícense esta imagen del círculo. Anatomía funcional, como inerva todos los músculos de la lengua, se va a encargar de la masticación, deglución y lenguaje articular.
Ramas terminales se distribuyen por todos los músculos que faltan de la lengua. Sencillamente. Sigamos con plexo cervical. ¿Qué pasa con plexo cervical? Se van a formar asas entre C1, C2, C2, C3, asa del atlas, asa del axis, tercera asa. ¿Ve? Los ramos anteriores forman estas asas, porque los ramos posteriores ya son independientes, y esto puede ser pregunta de examen. Los ramos posteriores del segmento medular C1 se llama nervio suboccipital, y el ramo posterior de la C2 se llama nervio occipital mayor o nervio de Arnold. Nervio de Arnold. No se olvide. Nervio de Arnold. Repito una vez más por si acaso. Occipital mayor también. Occipital mayor. Eso también no se olvide. Y los demás ramitos posteriores simplemente se van a distribuir a manera muy diversa. Por eso es que no tienen un nombre en específico. Más que todo C1 y C2. Los ramos posteriores. Posteriores. Los ramos anteriores forman asas y de esas asas nacen sus ramos colaterales. Miren, del asa del axis se están originando el nervio auricular mayor, que pasa posteriormente al esternocleidomastoideo y se distribuye en dos ramitos, ramito anterior y ramito posterior. ¿Para quién? Para la piel auricular, auriculopartidia y la posterior para la piel auriculomastoidea. ¿Ya? Este de morado es el nervio occipital menor. Menor, ¿dónde estaba el mayor? Rama posterior de la C2. Este occipital menor, miren, posteriormente al esternocleidomastoideo y se distribuye en la piel de la mastoides y piel del occipital, anastomosándose un poquito con el ramo posterior del auricular mayor. El nervio transverso del cuello, posteriormente al esternocleidomastoideo y se distribuye en los músculos infrayoideos, piel del cuello infrayoideo. Y miren, esto es diferente. El nervio supraclavicular se está originando de otra asa, la tercera asa, y se distribuyen estos tres ramitos. A ver, ahí se los he escrito. Supracranial, supraclavicular, supraesternal. Veámoslo en imagen. Miren, aquí está mi C1, aquí está mi C2. Y aquí está se formando la primera asa. Y la primera asa era relevante para nada. La segunda asa era la relevante, porque daba origen a tres ramas colaterales. ¿Cuáles eran? Esta es la primera. Cervical transversa. Miren dónde se está distribuyendo. Casi como que por los músculos infrayoideos. Técnicamente sí los inerva, ¿ya? Pero más que todo también se encarga de inervar la piel. Este nervio que se está yendo a la oreja, ¿qué nombre le ponemos? Auricular mayor. Este nervio que se está yendo por el occipital, nervio occipital menor. Menor. El mayor es del ramos posteriores de la C2. A ver, ¿qué nervio más me falta? Este nervio, miren. Esta era la asa del axis y esta es la tercera asa. Y de la tercera asa se está originando el nervio supraclavicular, dividiéndose esos tres ramitos, anterior, medio, posterior. A ver. Y cuando lo vemos por vía posterior, ¿qué vamos a observar? Los nervios. Miren, este primerito, este nervio, es el nervio suboccipital. ¿Rama de quién era? Ramo posterior de la C1. Y está cruzando ese triángulo, el triángulo suboccipital o triángulo de Iliaux, entonces también es contenido este nervio suboccipital. Y este nervio grande y gruesito es mi nervio occipital mayor, ya justo por debajo del triángulo de Iliaux. ¿Qué más podemos ver por aquí? Miren, aquí está un ramito que se está distribuyendo en la oreja, nervio auricular mayor, y otro más que está medialmente. Este es mi auricular menor. Como ves, son ramas colaterales del plexo cervical. Estas de acá son ramas posteriores. Poco más. El plexo cervical va a dar origen al nervio frénico y el nervio frénico no tiene, lo vamos a estudiar con más detalle en el rote de tronco. Solo tienen que saber dónde, cómo lo ubicó. Siempre va a estar anteriormente al escalón anterior. Y por último, se encarga de inervar el diafragma y parte de la pleura. Y la pleura, se encarga de inervar a la pleura. A la pleura no, al peritoneo. ¿Ya? Chale, ya me estoy durmiendo. Y muchachos,
Eso sería todo. Si siguen despiertos, les puedo dar un temita sorpresa. Ahí mientras descanso. Aunque no, ya se está haciendo tarde. Eso es todo, muchachos. Con respecto a su examen, aquí están todos los temas fundamentales. Cualquier pregunta que tengan, Franz, me la dices porque no puedo leer el chat. Tururú. Ah, si tan solo no hubiera habido problemas técnicos. En fin, la vida es triste. Dana, ¿te encuentras ahí? Ya, espera, un rato no te escucho. Entonces, no, sigo. Ya, empezaré entonces. Bien, de lo que vamos a hablar hoy día va a ser del nervio trigémino, ¿ok? Se ve mi puntero, donde les voy a poner un puntero y listo, ya está. Yo creo que sí se ve. Ya, ahora sí, empecemos, ¿ya? De lo primero que vamos a hablar va a ser del nervio trigémino, ¿ok? De todo ese tema que abarca nervio trigémino, lo cual indica también músculos masticadores, la arteria maxilar, la arteria temporal superficial. Ya, lo primero que podemos ver aquí, ¿qué es? Son músculos masticadores. Vamos a hablar de esto. ¿Cuáles son? Cuatro. El temporal, los pterigoideos y el masseterino, ¿ya? Y también vamos a hablar de un nervio, el nervio trigémino. Aquí podemos ver un poco de su origen aparente, ¿ya? Primero, para hablar del nervio trigémino necesitamos saber a qué corresponde su nombre. ¿Por qué se llama nervio trigémino? Nervio trigémino viene de tres gemelos, ¿ok? O trillizos, tres gemelos. ¿Y por qué tres gemelos? Porque existen tres ramas terminales del trigémino, ¿verdad? Existe el nervio oftálmico, existe el nervio maxilar y existe el nervio mandibular. Listo, ya está. ¿Qué tipo de nervio es este? Va a ser un nervio mixto, ¿ok? Y esa es la misma tabla que les mostró su auxiliar anteriormente, en donde nos da la clasificación de nervios sensitivos, digo sensoriales, nos da la clasificación de nervios motores, mixtos y vegetativos. Acá vegetativos. Y si observan acá van a poder ver aún al trigémino, el quinto par craneal, ¿ok? Este es el que nos interesa. Al decir mixtos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que va a tener una inervación sensitiva y una inervación motora, ¿ok? Esos dos. Este nervio es ahorita el que nos interesa, ¿ya? Ahora, como todo nervio, como todo par craneal, va a tener sus orígenes reales y sus orígenes aparentes. Con orígenes reales siempre nos vamos a referir a un núcleo o a un ganglio, ¿ok? Y es por eso que vamos a ver dónde está esta imagen. Ahora se los dibujaré esto bien, ¿ya? Esto vamos a quitarlo. Listo, ya. Acá nosotros vamos a tener a nuestro encéfalo. Todo este segmento de acá es el encéfalo, ¿ok? El cerebro y el cerebelo que se encuentra más acá atrás. Y luego vamos a tener un tronco encefálico. Este tronco encefálico se divide en tres, eso ya lo han visto, ¿verdad? El mesencéfalo, el puente y el bulbo, ¿ok? O la protuberancia. Bien. Vamos a tener un núcleo denominado núcleo sensitivo del trigémino, el cual va a tener tres partes importantes, miren, y pasa por todo el sector de los tres segmentos, no tan arriba, por estos tres segmentos, ¿ok? Lo voy a pintar así. Va a pasar por el mesencéfalo, va a pasar por el puente y va a pasar por el bulbo. Bien, ¿por qué nos interesa esto? Porque cada sector por el que pasa este núcleo sensitivo del trigémino, y eso lo vamos a escribir acá con rojo, este es el núcleo sensitivo del quinto par, ¿ok? O del trigémino. Ya. Cada segmento va a corresponder a un núcleo diferente. ¿Cómo? Va a estar conformado por tres núcleos. Miren, lo voy a hacer de color verde.
La parte superior de este núcleo sensitivo del trigémino se denomina también núcleo mesencefálico del trigémino, ¿ok? Ahí está, es el núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque este núcleo nos va a dar la sensibilidad propioceptiva. Sensibilidad propioceptiva. ¿Y a qué hace referencia la sensibilidad propioceptiva? Hace referencia a tres cosas: la sensación de músculos, huesos y articulaciones. ¿Ok? Es decir, que esta sensibilidad nos permite relacionarnos con nuestro entorno y también distinguir los movimientos que realizamos. ¿Ok? Luego vamos a tener otro núcleo a nivel del puente. ¿Ok? De este mismo núcleo sensitivo del trigémino vamos a tener otro núcleo a nivel del puente, como un segmento de este núcleo sensitivo del trigémino, ¿ok? Es el núcleo pontino del trigémino. Y este nos da otro tipo de sensibilidad. La sensibilidad es táctil epicrítica. ¿Y en qué nos ayuda esta sensibilidad epicrítica? Ya. Esta sensibilidad nos permite a nosotros distinguir de manera fina los diferentes objetos que nos dan. ¿Ok? Esta sensación nos permite distinguir, por ejemplo, no sé, un teléfono celular que aparentemente es cuadrado. Podemos distinguir que es un teléfono celular en base a sus características gracias a esta sensibilidad táctil epicrítica. ¿Ok? En el caso de que tuviéramos los ojos cerrados. Y junto con la sensibilidad táctil epicrítica va a existir otra, la sensibilidad táctil protopática. ¿Ok? Y eso se encuentra en el siguiente núcleo, en el núcleo que se encuentra a nivel del bulbo o protuberancia. Es el núcleo espinal del trigémino, ¿ok? Este núcleo va a descender, bueno, este segmento del núcleo sensitivo del trigémino va a descender hasta la parte espinal. Por eso es núcleo espinal del trigémino. Y nos va a dar la sensibilidad táctil protopática. Protopática. ¿Quién nos va a permitir el tacto grueso? Entonces nos permite diferenciar formas y figuras, ¿ok? Pero no nos permite diferenciar específicamente las características de un objeto. Otra sensibilidad que tenemos es la termoalgésica. Y como dice algésica, ya. Y como dice su nombre, lo cambio. Ya, y como dice su nombre, esta sensibilidad termoalgésica nos permite distinguir entre termo, la temperatura, si hay calor o frío, y el dolor, eso es algesia. Y por último vamos a tener la sensibilidad o la sensibilidad, la presión, ¿ok? ¿Y qué es presión? Ahí está, la presión. ¿Y qué es la presión? Es la fuerza que se ejerce sobre una determinada área, ¿verdad? Listo, a modo de recordar un poquito este concepto. Si nosotros dibujamos aquí el mismo núcleo, ¿dónde está? Aquí vamos a dibujar con rojo. Ese es el núcleo sensitivo del trigémino. Y a su lado, esta sería la sensibilidad, el núcleo que nos da la sensibilidad o la inervación sensitiva de este par craneal. Sin embargo, nosotros vamos a tener otros dos núcleos y esos están aquí de morados, ¿ok? Va a ser el núcleo motor del trigémino. Y este va a ser el núcleo accesorio. Estos dos núcleos nos van a permitir a nosotros, esto lo voy a hacer de rojo, y ahora sí, estos dos núcleos van a dar la inervación motora. En cambio, este núcleo sensitivo va a dar la inervación sensitiva, ¿ok? Al trigémino. Ahora hablemos un poco del par craneal, ¿ok? O del origen aparente que tiene este nervio trigémino. Para eso vamos a utilizar el néter. Bien, ¿dónde se encuentra el origen aparente? Se va a encontrar entre el borde superior, lo voy a hacer más grueso, ahí está, el borde superior y el borde inferior de la protuberancia. Y se va a encontrar a ambos lados o entre estos que son los pedúnculos cerebelosos medios y entre este surco. ¿Y cómo se llamaba? El surco de la arteria basilar, ¿ok? O surco basilar. Y si ven acá, ahí está, le voy a hacer con un puntero rojo.
Aquí podemos observar el origen aparente del trigémino, ¿ok? Y si ven, está compuesto por dos pequeños nervios. El más grueso, este, es el ramo sensitivo. Y este pequeñito que ven acá es el ramo motor del trigémino. Esos dos nos van a permitir a nosotros darle inervación a toda la parte de la cara y a algunos músculos y a los músculos masticadores, ¿ok? Ya, pasamos al siguiente acápite. ¿Dónde está? Ya, necesitamos ver esto. Este nervio trigémino y su origen aparente, este que hemos visto acá, tanto el ramo sensitivo como el ramo motor, van a descender y van a llegar hasta tres agujeros que nosotros ya hemos visto, ¿ok? Este de acá, ¿cuál era? El agujero oval. Por el agujero oval va a pasar el nervio mandibular. Aquí vemos a nosotros descendiendo ese nervio mandibular, ¿ok? Luego en el centro vamos a ver ingresando por el agujero redondo mayor, este de acá es el redondo mayor, este redondo mayor, al nervio maxilar. Y superiormente vamos a tener a nuestro nervio oftálmico, ¿ok? Pasando, esto ya vamos a ver lo que pasa por la fisura orbitaria superior, ¿ok? Y va a llegar a la cavidad orbitaria. Listo. ¿Qué es importante de acá? Una cosa importante, ¿dónde se encuentra este ganglio trigeminal? ¿Ya? Para eso vamos a hablar acerca del Cavum de Meckel. Primero, recordarán al peñasco. Vamos a dibujar aquí el borde superior del peñasco. En su borde superior teníamos una fosita, ¿verdad? La fosita de Glaser o fosita trigeminal. Y aquí vamos a dibujar nosotros a nuestro ganglio. Aquí. ¿Listo? Ese va a ser el ganglio trigeminal, ¿ok? En el libro nos indica que todo este ganglio trigeminal va a tener como, como dos segmentos, un segmento sensitivo y uno motor. El motor va a pasar por debajo, ¿ok? Del segmento sensitivo. Y este segmento sensitivo también es denominado el plexo triangular. Eso se los escribí aquí. El plexo triangular. Listo. Y este nervio, este ganglio trigeminal, va a estar recubierto por dura madre, ¿ok? Ahí está, va a estar recubierto por dura madre. Y a ese recubrimiento de dura madre en el ganglio trigeminal se denomina el Cavum de Meckel, ¿ok? Listo, ya está. ¿Qué más? Después vamos a hablar de estas relaciones. Ahora iremos hablando de cada uno de los nervios, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Aquí está, eran tres. El nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Ya. Primero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al nervio oftálmico, ¿ok? Del nervio oftálmico necesitamos saber sus ramas colaterales y sus ramas terminales. En cuanto a sus ramas, primero, ya aquí lo tenemos, el nervio oftálmico. Ya. ¿Por dónde va a pasar? Va a pasar por este pequeño círculo que va a simular la fisura orbitaria superior, ¿ok? Y recuerdan que se encontraba ahí en la fisura orbitaria superior un anillo, el anillo tendinoso de Sim. ¿Ok? Y recuerdan su contenido. Se encontraba este nervio, el nervio que está demorado, ¿ok? No lo olviden eso. El nervio demorado es el naso ciliar. Y ven cómo está pasando por este anillo, ¿ok? Ese es el anillo. Lo haré con este. Ya. Ese es el anillo tendinoso de Sim. ¿Ok? Listo. Es el único nervio de estos tres nervios terminales que pasa por ese anillo. Los demás simplemente pasan por esta fisura orbitaria superior. Listo. Y antes de pasar por la fisura orbitaria superior, el nervio oftálmico va a tener tres ramitos. Bueno, sí, ya va a tener ramitos colaterales. El primero es un ramito recurrente, ¿sí? O de Arnold. O de Arnold. El segundo va a ser, este va a ser un ramo tectorio también, tectorio de Arnold. Listo. Y también va a tener ramitos ¿ok? Para el plexo de la carótida interna. Listo. Y también va a tener este ramito que es un ramito comunicante con el cuarto par craneal. Ahí está el cuarto par craneal. Listo.
Y si nosotros ascendemos un poco más, vamos a ver ya la división de estos tres nervios terminales. Hablaremos de este, del naso ciliar. ¿Ok? Este nervio, el naso ciliar, ya, va a ir ascendiendo y va a pasar por dónde? De este color. Listo. ¿Va a pasar por dónde? Va a pasar por encima de un músculo, ¿ok? Del músculo oblicuo mayor. A ver, lo vamos a dibujar acá, más o menos saliendo por acá. Así. Va a pasar por encima de este músculo. De esta manera. Y en este trayecto va a dar pequeños ramitos colaterales. Va a dar ramos colaterales para el ganglio ciliar. Esos ramitos o ciliares cortos. Va a dar ramitos ciliares largos. Va a dar un ramito colateral denominado el etmoidal posterior. Ahí está el etmoidal posterior. Y va a pasar por un agujero. ¿Qué agujero será? El agujero etmoidal posterior. Y que va a ir a inervar las celdillas etmoidales posteriores. ¿Ok? Y también el seno esfenoidal. Esas dos cosas. Eso es importante. ¿Ya? Seguimos avanzando y vemos que este nervio, el nervio nasociliar, se va a dividir en dos ramas. Una que va a pasar directa. Ay, esto lo pondré aquí. Listo. Una que va a pasar directa y otra que se va a dirigir hacia el lóbulo de la nariz, hacia la cavidad nasal, ¿ok? Esta de acá es denominada la etmoidal anterior, un ramo terminal del nervio nasociliar. Y esta ramita ascendente que ven acá es denominada la infratroclear. Listo, ya está. ¿Qué es lo importante saber del etmoidal anterior? Que el etmoidal anterior en primera va a pasar por un agujero, ¿ok? El agujero etmoidal anterior. Y segunda, que esta ramita se va a distribuir, se va a dividir en dos, ¿ok? Una ramita que va a pasar al tabique. Acá tenemos una que va a pasar al tabique y otra ramita que va a pasar al lóbulo de la nariz, ¿ok? Listo. La primera ramita, la que va a pasar al tabique, es denominada la nasal interna. Y esta otra ramita que se verá al lóbulo es denominada la nasal externa, ¿ya? Esta ramita, también la nasal externa, esta es la nasal externa y esta de acá es nasal interna. La nasal interna también es denominada la naso lobar y pasa por los huesos nasales, ¿ok? O huesos propios de la nariz. Listo. Aquí podemos dibujar, ahí pasan por los huesos propios de la nariz. Listo. ¿Qué más? Seguimos ascendiendo. Hablaremos un poquito de la infratroclear. Bien, primero tenemos que este nervio, el nasociliar, va a pasar junto con la arteria oftálmica. Pero a este nivel, a esta altura, ya un ramito se va a dividir y ya va a perder relación con esta arteria. Sin embargo, el otro ramito, el infratroclear, sigue va a estar en relación con la arteria oftálmica. Entonces acá se les voy a poner arteria oftálmica. Listo, ya está. Seguimos ascendiendo más. ¿Y por qué nos interesa este ramito infratroclear? En primera, porque va a tener anastomosis y va a tener inervación a diferentes tejidos. ¿A qué tejidos? Tegumento del entrecejo, ¿ok? Del entrecejo. Listo. Aparte de eso, va a tener un ramito comunicante con el supratroclear. ¿Ok? Infratroclear y supratroclear, esos dos se van a comunicar. Listo, ya está. Hablaremos de otro nervio. Vamos a hablar del nervio frontal. De este nervio frontal, lo más importante es que pasa entre ¿qué? Va a pasar superiormente a un músculo. El músculo elevador del párpado superior. Ahí está. Y va a pasar por debajo de la cavidad orbitaria. Entonces acá nosotros vamos a dibujar a nuestro nervio frontal, listo, que va a ascender. Y en este segmento se divide en dos, en un ramo supratroclear y en un ramo supraorbitario. Y este ramo supraorbitario va a ser el que a su vez se divide en dos, en un ramito frontal interno y en un ramito frontal externo. ¿Listo? Y este ramito, el supratroclear, va a ser el que va a tener esa comunicación
que se los voy a hacer de azul, con el infratronclear. Listo, ya está. ¿Qué más? Ya, vamos a hablar de un siguiente ramito, ¿sí? Vamos a hablar del ramito de este nervio, el nervio lagrimal. Del nervio lagrimal que necesitamos saber. Primero, obviamente, como dice su nombre, ya, como dice su nombre, nervio lagrimal va a ir ¿a dónde? A la glándula lagrimal, ¿ok? Entonces acá nosotros vamos a dibujar una glándula lagrimal, acá. Listo, más o menos de esta manera. Ya, y la va a ir a inervar, pero no va a ir a inervar sola. Va a necesitar de otro nervio, ¿ok? Del que vamos a hablar después. Por ahora se los presento, se los menciono. Lo voy a hacer de morado. Este es el nervio orbitario o cigomático, ¿ok? Este nervio orbitario cigomático va a dar dos tipos de fibras. Fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Parasimpáticas. Que van a permitir a esta glándula secretar, ¿ok? En este caso las lágrimas. Y van a formar este nervio lagrimal y este otro nervio, el nervio cigomático u orbitario, un asa. Esta asa que ven acá, el asa lagrimal. Y esa asa lagrimal recién va a dar sus ramitos lagrimales para esta glándula. Listo, ya está. ¿Y qué más? Aparte, este nervio lagrimal superior va a dar un ramito para el párpado, para los párpados superiores. Listo, el párpado superior. Listo, ya. Ahora veremos la siguiente imagen. Acá. Miren acá. Tenemos nosotros al nervio oftálmico, ¿ok? Y este nervio oftálmico, ¿qué va a tener? Va a tener sus ramitos, miren, colaterales. El ramito tectorio o comunicante o recurrente de Arnold, ¿ok? El ramito tectorio de Arnold o recurrente de Arnold. Y también va a tener sus tres ramas terminales. Aquí las ven. Esta de acá corresponde a la naso ciliar. ¿Por qué? Porque miren acá cómo está saliendo la etmoidal posterior. Está pasando por el agujero etmoidal posterior. Y acá tenemos a sus dos ramas terminales. El nervio etmoidal anterior y el nervio infratroclear. ¿Ok? A este sector. Y de este naso ciliar vamos a tener también sus ramas colaterales. Sus ramas colaterales vamos a tener ramitos cortos para el ganglio ciliar y ramitos largos, ciliares largos. Listo, ya está. Y como pueden ver acá, el infratroclear, miren, se va a dispersar y va a ir a inervar la parte del tegumento de la porción medial de la cavidad orbitaria. Si pasamos con otro nervio, miren acá, tenemos al frontal y ven ahí como este nervio se está dividiendo en dos. Y también va a llegar a la parte anterior de la frente, ¿ok? A toda la parte anterior de la calota. Y tenemos a este último nervio, el lagrimal, que como ven está inervando la glándula lagrimal, pero está recibiendo un ramito de este otro nervio, perteneciente del nervio maxilar, el nervio cigomático u orbitario. Y este lazo lagrimal que forma. ¿Ok? Listo. Hablaremos de otro nervio. Hablaremos del nervio maxilar. Este nervio es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir la inervación de la cavidad nasal. Primero, necesitamos saber que este nervio, aquí hay un pequeño esquema, este es el nervio, ya va a tener 6 ramas colaterales. Listo. ¿Y estas cuáles van a ser? Le pondré de morado. Listo. La primera es el nervio meningio medio. Este nervio meningio medio asciende y se va a dirigir a la cavidad intracraneana, dando inervación a las meninges. Ahí está, meningio medio. Tenemos un segundo nervio, ¿ok? Este va a ser el nervio orbitario o cigomático. ¿Les suena de algo?
es el nervio que formaba parte del asa lagrimal. Ahora vamos a conocer su origen, ¿ok? Este nervio, lo voy a hacer de naranja, ahí está, va a ascender y va a tener una comunicación con el nervio lagrimal, que lo vamos a hacer de morado, digo de verde, como estaba antes. Ahí, va a tener una comunicación con el nervio lagrimal. Listo. Y van a formar el asa lagrimal. Y ahí tienen sus ramitos y aquí va a estar la glándula lagrimal. Pero aparte de eso, este nervio cigomático o orbitario va a dar un nervio denominado el cigomático temporal. Y como recordarán, este nervio cigomático temporal tenía también su agujero, el agujero cigomático temporal, y se dividía en dos, ¿ok? Se dividía en un nervio cigomático facial y un nervio cigomático orbitario. Listo. Vamos a tener un tercer nervio acá, descendente, este de acá, denominado el esfenopalatino. Entonces lo voy a poner este de morado. El nervio mm, ya, le voy a poner de este, ya. El nervio esfenopalatino. Listo. Este nervio esfenopalatino se contacta con un ganglio. El ganglio esfenopalatino. Y debajo de este ganglio va a empezar a dar otros nervios, ¿ok? Si nosotros acá recordamos cómo era un poquito de la cavidad olfatoria, vamos a recordar estas tres estructuras, que están un poquito raras acá. Mejor así. Los cornetes nasales. Cornete nasal superior, medio e inferior. Y aquí tenemos nosotros eh, una vista lateral, ¿ok? Ya. Y si vamos acá, vamos a ver que van a nacer ramitos nasales, ¿ok? Vamos a tener dos y un ramito orbitario también. Este de que ven de naranjado, lo pondré bien de naranjado de este color, eso. Este ramito que ven de naranjado es el nervio orbitario, simplemente orbitario, ¿ok? O un ramito orbitario. Y este ramito orbitario que va a ir a inervar dos cosas. Aquí, dos cosas. Las celdillas etmoidales posteriores, ¿ok? Y la mucosa del seno esfenoidal. Listo. Parecido al etmoidal posterior, ¿ok? Simplemente acá nos especifica que es la mucosa. Listo. Y vamos a tener dos ramitos que los vamos a hacer de celeste. Un ramito, el primero, va a ser el que va a inervar estos dos cornetes, al cornete nasal superior y al cornete nasal medio. Este es denominado, ahí está, se les voy a poner de celeste, este es denominado el nervio nasal superior posterior, ¿ok? Nervio nasal superior posterior, que va a ir a inervar al cornete nasal superior y al cornete nasal medio. Vamos a tener otro nervio nasal, el naso palatino. Pero este naso palatino no va a ir al cornete nasal inferior. ¿A dónde va a ir? Va a ir a el tabique nasal. Entonces miren cómo este nervio se dirige hasta el extremo o hasta casi la parte final de la cavidad nasal. ¿Ya? Lo continuemos bien, listo. Y se los especifico que aquí vamos a tener al tabique nasal. Va a inervar al tabique nasal. Y no solo eso, sino también va a pasar por un agujero. ¿Qué agujero se encontraba más o menos por el nivel del paladar duro? Se encontraba el agujero incisivo. Y va a pasar este nervio, va a dar un ramito descendente que va a pasar por este agujero incisivo y va a dar una inervación ¿a qué creen? Al paladar duro. Acá voy a dibujar a mi paladar duro. Listo. Y acá nosotros vamos a tener al paladar blando. ¿Ok? Ese pero no nos importa mucho ahora. Nos importa el paladar duro. ¿Ok? Este va a ser como un arco para el paladar duro. Pero miren que está incompleto. Necesitamos completarlo. Y ahí vienen dos nervios importantes. ¿Ok? Estos nervios se los voy a escribir acá arriba.
tenemos al nervio orbitario, tenemos al nervio nasal superior posterior, al nervio nasopalatino. Y luego vamos a tener a dos palatinos, un palatino mayor y un palatino menor. Entonces hablemos del palatino mayor. Yo este nervio lo considero como el nervio que completa todo lo que falta, ¿ok? ¿Por qué? Porque miren, vamos a agarrar a nuestro nervio palatino, que lo voy a hacer de verde, ahí está el color verde. Van a ver que va a descender, miren, y va a dar dos ramitos. Un ramito para continuar, ahí está, el arco de la bóveda palatina, ok, en especial del paladar duro. Y para otro ramito para este cornete nasal que falta, el cornete nasal inferior. Y aparte va a complementar la inervación del palatino menor. Y eso nos permite hablar del siguiente nervio, el nervio palatino menor. Este es el nervio palatino menor. Con el nervio palatino menor no hay mucha ciencia, miren. Va a salir, ese nervio lo voy a hacer de un rosadito. Este es el palatino menor. Este nervio, el palatino menor, va a ir a inervar músculos y mucosa, palatino menor. Miren, primero va a inervar, ¿qué se encontraría? Aquí me falta que esté un poco largo. Listo. ¿Qué se encontraría detrás del paladar duro? El paladar blando, ¿ok? Entonces, estos dos nervios que acá ven van a inervar al velo del paladar o al paladar blando, ¿ok? Entonces se los pondría acá así. Van a inervar al velo del paladar, ¿ya? Listo. Y aparte, este nervio, el palatino menor, va a dar ramitos para cuatro músculos importantes. Uno van a ser los músculos que conforman los pilares, ¿recuerdan? El palato gloso y el palato faríngeo. Listo. También va a estar el músculo ácigos de la óvula. Y por último va a estar el elevador del velo del paladar o periestafilino interno. Listo. Este palato gloso también es denominado gloso estafilino, ¿ok? Por si acaso. Y el palato faríngeo también es denominado faringoestafilino. Listo. Ya. Ahora hablemos de un último nervio que se va a encontrar acá, que lo voy a hacer de rojo. Listo. Este va a ser el nervio pterigopalatino. ¿Les recuerda de algo el nombre pterigopalatino? Vamos a poner el nervio pterigopalatino. ¿Recuerdan el contenido del agujero palato-vaginal? Era el nervio pterigopalatino y la arteria pterigopalatina. Acá nosotros tenemos el nervio. ¿Cuál es su otro nombre? Es el nervio faríngeo de Bock. Listo. ¿Y qué va a pasar? Este va a pasar por el agujero que ya les decía. ¿Ok? Vamos a hacerlo de este color, negrito. El agujero es el agujero palato-vaginal. ¿Listo? Va a transcurrir por ahí y va a llegar hasta la mucosa de la nasofaringe. Listo. Ya está. Ya hemos acabado con los ramitos que vienen de este ganglio. ¿Cómo se denominaba este ganglio? El ganglio esfenopalatino. Listo. Y rellenaremos un cacho esto. Ya. Ahora hablemos de los siguientes ramos colaterales, porque no hemos hablado de todos. Miren, tenemos 1, 2, 3, pero les dije que había 6. Nos faltan 3. ¿Ok? El siguiente ramito que vamos a ver va a ser el alveolar superior posterior. ¿Ok? Ese ramito, que lo vamos a hacer ahorita de un verde oscuro, este color, va a salir de acá, va a descender y va a pasar por los agujeros alveolares superiores posteriores. ¿Y dónde se van a encontrar estos agujeros? Se van a encontrar en la tuberosidad del maxilar. ¿Recuerdan? Ahí van a penetrar. Ya, a falta de espacio haremos ese pequeño gráfico acá abajo. Acá nosotros vamos a presentar, vamos a tener a nuestra
tuberosidad del maxilar, el cual va a tener pequeños agujeritos denominados los alveolares superiores posteriores. Y por ahí va a pasar esta arteria, digo este nervio, ¿ok? El nervio alveolar superior posterior y va a penetrar en estos pequeños agujeros. ¿Y qué va a dar? Va a formar un arco, el arco incisivo, ¿ok? Junto con otro nervio. Si hay un nervio alveolar superior posterior, tiene que haber un nervio que le voy a hacer de rosadito, o mejor de un rojo. Tiene que haber un nervio alveolar superior anterior, ¿ya? Este nervio alveolar superior anterior, vamos a ver ya después de dónde nace. Simplemente nos interesa que miren, los dos se comunican y van a formar el arco incisivo, ¿ya? Y a veces también se va a encontrar otro nervio. Se va a encontrar un nervio nasal, nervio alveolar superior medio. Listo. Esos tres conformarían y darían los ramitos ¿para qué? Para los incisivos superiores, porque recuerden que estamos hablando aquí, ¿no? Recuerden que estamos hablando del maxilar, y el maxilar que tiene arcadas dentarias, ¿verdad? Ahí, las arcadas dentarias, las cuales van a ser inervadas por este arco, de esta manera. Listo. Ya, entonces hemos hablado de este nervio, el nasal superior, y digo, alveolar superior posterior. Listo. Es este de acá. El alveolar, nervio alveolar superior posterior. El siguiente que vamos a tener, el alveolar superior medio, ¿ok? Es el que les decía pintado de amarillo. El nervio alveolar, esto no se nota, este nervio alveolar superior medio. Y por último, miren acá, este nervio maxilar va a pasar por un agujero. Va a pasar por el agujero infraorbitario. Sí, todo eso corresponde al agujero infraorbitario. Y a esa altura se va a convertir en un nervio infraorbitario. Y este nervio infraorbitario es recién el que da origen al último ramo colateral. ¿Ok? Este de acá va a ser el nervio alveolar superior anterior. Listo. Y estos tres juntos van a conformarme lo que es el arco incisivo, este de acá, para inervar a los dientes de la arcada superior de la boca. ¿Ya? Listo. Ya está. ¿Qué más nos faltaría ahí? Nos faltarían los ramos terminales de este nervio, el infraorbitario. Recuerden que antes les dije, vamos a tener ramos que suben, ramos que se encuentran en el centro y ramos que bajan. ¿Ok? Los ramos que suben, ¿cuáles van a ser? Lo dibujaré de rojito, palpebrales. Los que se dirigen al centro, ¿cuáles van a ser? Nasales. Y los que descienden van a ser estos ramitos van a descender hasta más o menos por acá, van a ser los labiales superiores. Listo. Listo. Aquí está un poquito arriba, pero es para que se entienda la idea, ¿ya? Y veamos eso acá, en este dibujo. Miren, si pueden ver acá. Primero se puede ver pues el bulbo olfatorio, sus ramitos olfatorios, eso no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es esto. Este es el ganglio esfenopalatino. Y de este ganglio miren cómo están naciendo ramitos. Este de acá es el ramito orbitario que se está yendo a las celdillas etmoidales posteriores y a la mucosa del seno etmoidal. Por acá vamos a tener, miren, estos ramitos. ¿Pertenecen a qué nervio? El nervio nasal superior posterior, que está inervando a este también pertenece al nervio, el nervio nasal superior posterior, porque ambos están inervando, miren aquí, a los cornetes, ¿ok? Cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Listo. Y otro nervio que vamos a tener acá, miren, el que completa todo va a ser el nervio palatino mayor. ¿Ven cómo se está dirigiendo al cornete nasal inferior y está descendiendo? Miren, este mismo nervio está descendiendo para dar inervación a la bóveda palatina. ¿Ok?
junto con otro nervio, el nervio nasal, nasopalatino. Pero miren, acá está cortado. Este nervio se encuentra más en relación con el tabique y ya lo vamos a ver después. ¿Ya? Y miren, acá vamos a tener a la, esto se los escribiré. Este va a ser el nervio palatino menor. Y este de acá va a ser el nervio palatino mayor. Listo. Y estos dos de acá van a corresponder al nervio nasal superior posterior. Listo. ¿Y qué más? Este de acá es el nervio nasopalatino. Ya, ya. Sigamos. ¿Qué más vamos a ver acá? Miren, estos dos ramitos terminales, que son de el nervio nasociliar. ¿Ok? Tenemos un ramito que se va al lóbulo y tenemos un ramito que se va al tabique. Listo. Y miren, acá podemos ver, ya, ahí, el nervio nasopalatino. Es este de acá. Y miren cómo está pasando por el agujero incisivo. Y lo mismo, aquí vamos al ramito lobar de ramo terminal del nervio etmoidal anterior. Ya, pasemos con el siguiente nervio. Sí, antes de que se haga más tarde. Listo. El nervio mandibular. ¿Qué nos interesa de este nervio mandibular? En primera, va a salir por este ganglio de Gasser o ganglio trigeminal, ¿verdad? Va a descender y va a pasar por un agujero. ¿Qué agujero va a ser? El oval. Importante que sepan esto, ¿sí? Por este agujero oval van a pasar dos cosas. Eso. Esto puede ser una pregunta de examen. ¿Qué puede ser? El contenido de los agujeros, ¿ok? Tenemos al espinoso, tenemos al redondo mayor y tenemos al oval, que es el más grande, más o menos este estilo, ¿ok? En este espinoso, ¿qué se va a encontrar como contenido? Se va a encontrar la arteria meningia media y también se va a encontrar, no, ya ver, lo ponemos acá un rato, ya, la arteria meningia media. Luego en este, el nervio, digo, el agujero redondo mayor, este es el redondo menor y este va a ser el agujero oval. Ya. En este, el redondo mayor, vamos a encontrar ¿qué? Al nervio maxilar. Y por acá vamos a encontrar al nervio mandibular. ¿Ok? Ya. Junto con este nervio mandibular también vamos a encontrar ¿qué? Ya. Ahora vamos a hablar de eso después. Primero iremos con esto, antes de que sea más tarde. Aquí tenemos el nervio, digo, al agujero oval. Y aquí tenemos a nuestro nervio mandibular. Y aquí tenemos a un ramito recurrente, ¿ok? Un ramito meningio. Meningio. Este nervio mandibular se va a dividir en dos, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior nos va a dar origen a tres cosas, los tres témporos. Témporo bucal, temporal profundo medio y el témporo masseterino. No olviden una cosa, este témporo bucal va a ser el más anterior. Y también que este témporo bucal va a ser el que va a dar inervación al músculo pterigoideo lateral. ¿Ya? ¿Cómo va a ser esto? A ver, quitemos un rato esto de acá. Vamos bajándolo. Listo. Hablemos primero de los tres troncos, ¿ok? Y para eso bajaremos esto un poco. Ya, ahí está. Miren, acá vamos a tener tres nervios. Esos tres témporos los voy a hacer de verde. Vamos a tener un nervio anterior. Listo. Ese va a ser mi nervio temporobucal. Este nervio va a dar un ramito a un músculo. El músculo temporal, ¿ok? Y va a dar un ramito descendente a la mucosa de la boca, ¿ok? O a la mejilla. Listo. Este ramito de acá se va a denominar el nervio temporal profundo anterior, porque yo les dije que este nervio es anterior. Otro nervio que vamos a tener acá en el centro va a ser el
nervio temporal profundo medio. Este no da otros ramitos. Lo único que hace es llegar al músculo temporal e inervar sus fascículos mediales, ¿ok? Vamos a adelantarlo un poco más. Listo, y va a inervar sus fascículos mediales. Y por último, aquí se los pondré temporal profundo medio. Y por último vamos a tener al témporo masseterino, que lo voy a hacer de azul. Este témporo masseterino es el más posterior de los tres. Va a dar un ramito descendente. ¿Para quién? Su mismo nombre lo dice. Para el músculo masseterino. Y va a dar un ramito ascendente temporal profundo posterior. Listo. Y se completa la inervación de este músculo temporal. Listo. Y ahora vamos a ir con su tronco posterior. Listo. En el tronco posterior, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos troncos. Bueno, un tronco común, ¿ok? Este aquí va a ser el tronco común. Y tres nervios salientes, un, dos, tres, así más o menos. En este tronco común van a estar los nervios motores. Ah, eso es importante que les mencione. Este nervio mandibular va a ser el único ramo mixto. Los demás son sensitivos, ¿ok? Este nervio, el maxilar, es netamente sensitivo. Y este nervio, el oftálmico, lo mismo, netamente sensitivo. Pero este es un nervio mixto, ¿verdad? Su único ramito mixto va a ser este, el mandibular. Ok, anoten eso por si acaso. Ya. ¿Y por qué va a ser mixto? Porque aquí se va a encontrar la inervación motora. Gracias a estos tres ramitos, los voy a hacer de color rojo. O mejor un azul. Listo. Tres ramitos para el músculo tensor del tímpano. Ok, esta bolita de acá va a representar al músculo tensor del tímpano. Y para otro músculo, el tensor del velo del paladar. Digo, tensor del tímpano, sí, tensor del velo del paladar. Listo. Y para un último músculo, el pterigoideo medial. Este de acá. El músculo pterigoideo medial. Listo. Y estos tres ramitos aparte, ¿cuáles van a ser? Vamos a tener uno que va a pasar por el agujero, voy a pasarle verde, por el agujero alveolar inferior. Obviamente va a ser el nervio alveolar inferior. Nervio alveolar inferior. Ya. Como siguiente vamos a tener otro nervio. Este de acá. Va a ser el nervio lingual. ¿Ok? Nervio lingual. Y por último, que lo voy a hacer de naranja, vamos a tener al aurículo temporal. Nervio aurículo temporal. ¿Cuál es su característica de este nervio? Va a tener un ojal. ¿Y qué va a pasar por ahí? Va a pasar la arteria meningia media. ¿Ok? Por ahí va a pasar la arteria meningia media. Ya, listo. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito de estos dos nervios y yo creo que ya, porque es un poco tarde. ¿Ok? Ya. Primero, nos interesa hablar del alveolar inferior. ¿Por qué? Vamos a dibujar aquí nuestro nervio alveolar inferior. ¿Ya? Este nervio alveolar inferior va a pasar por un agujero, el agujero mentoniano. ¿Ya? Aquí vamos a tener, esta es una vista lateral ahorita. Ya, más o menos a esta altura se va a encontrar nuestro agujero mentoniano y aquí va a estar el ángulo inferior de la mandíbula. Listo. Y lo importante es que da ramitos mentonianos y da ramitos incisivos. Ahí está. Este nervio también va a dar un nervio ahí para el músculo miloioideo. Listo. Ya está. Y también va a dar un pequeño nervio para la arteria lingual. Listo. Y en cuanto al nervio lingual, que lo estaba haciendo de rosado, listo. Este nervio lingual, ya voy a dibujar lo mismo que abajo. Aquí está mi ángulo inferior de la mandíbula, aquí está el agujero mentoniano. Este nervio lingual va a dirigirse ¿a dónde? Va a inervar lo que son las glándulas submandibular y submaxilar. Y aparte va a tener una comunicación, ¿ok? El nervio cuerda del tímpano.
Listo. Y va a llegar a los 2/3 anteriores de la lengua. Eso lo recuerdan. De cavidad bucal. ¿Ok? Dibujamos una lengua. Va a ir a los 2/3 anteriores. 2/3 anteriores. ¿Listo? Aparte de eso, ¿dónde más va a ir? A los pilares. ¿Ok? Pilar anterior y pilar posterior. Y a la amígdala palatina. Listo. Con eso acabaríamos lingual. Esas 3 cosas. 1, 2, 3. Listo. Ah, sí. Por último, hablarles de este ligamento. El ligamento interpterigoideo. ¿Ok? Ya. ¿Qué es importante saber de esto? Este ligamento se está dividiendo en dos. El ligamento o la fascia interpterigoidea. Esta fascia interpterigoidea. Se está dividiendo en dos, miren. Esta fascia interpterigoidea es importante porque su extremo anterior también se va a dividir en dos. Y este pequeño segmento que los divide en dos es un ligamento importante. El ligamento pterigo espinoso, o ligamento de Civinini. Listo. Y por otra parte, estos dos extremos, este le voy a pintar de celeste, digo de verde, y este de acá le voy a pintar de morado. Listo, son el ligamento tímpano-mandibular, y este de acá va a ser el ligamento esfenomandibular, ¿ok? Este es el esfenomandibular. Y este de acá es el tímpano-mandibular. Listo. Ya. Nos iremos y aquí veremos un poquito, miren esto. Acá vamos a tener primero a nuestros 3 ramitos témporos. Miren, el anterior es el témporo bucal. Ahí es importante eso más. Este témporo bucal está dando va a dar ramitos al músculo pterigoideo medial, ¿ok? Aquí vamos a dibujar a nuestro músculo pterigoideo medial. Listo. Llego al pterigoideo lateral. Pterigoideo lateral. Listo. ¿Qué más? Aquí tenemos nuestro ramito temporal medio y aquí está el temporo maceterino. Y este de acá es su ramita maceterina. Y miren acá, todo esto es el arco incisivo. Miren, y está dando sus ramitos internos para la arcada dental superior. Y miren estos 3 ramos. Superior para el párpado inferior, medio para el tegumento nasal e inferior para el labio superior. Y acá ya tenemos el rafe pterigomandibular. Aquí está el buccinador, el constrictor de la faringe. Acá tenemos el agujero o este ojal que forma este nervio. ¿Cuál nervio será? Si ven un ojal, les tiene que venir a la mente que es el nervio auriculotemporal. Y esta es la arteria meningia media. Y aquí tenemos a nuestro nervio alveolar inferior. Y miren cómo de acá está saliendo su nervio miloioideo, el cual también puede inervar a este músculo, el vientre anterior del digástrico. Pasemos al siguiente. Veremos un poco esto. Miren, este es un resumen de todos los 3 nervios terminales, ¿ok? Y aquí tenemos, estas líneas que ven acá de celeste son la inervación sensitiva. En cambio, si ven acá, estas líneas pintadas de rojo o punteadas van a ser la inervación simpática y la inervación parasimpática, que como ven le está llegando a la glándula lagrimal, ¿ok? Y esta, sí miren acá lo mismo, inervación simpática y parasimpática para las glándulas salival, digo sublingual y submandibular. Y miren acá está el núcleo sensitivo del trigémino. Y aquí se encuentran los núcleos motores o masticadores del trigémino. Listo. Pasaremos acá a la arteria maxilar interna, ¿ya? Esto lo podemos avanzar rápido. Ya lo hemos visto antes también. ¿Qué tenemos? Recuerdan los grupos. El primer grupo era el ti, me, ¿verdad? Según la bibliografía, se van a encontrar todas las arterias delante de esto. ¿Qué es esto? Es el cóndilo de la mandíbula, ¿ok? A excepción de esta arteria,
la timpánica anterior. Esta arteria, la timpánica anterior, que lo voy a hacer en naranja, miren, va a ascender, va a pasar por la fisura petrotimpánica. Ahí está, se les voy a poner la fisura petrotimpánica. Y luego va a llegar hasta la cavidad timpánica y se va a dividir ahí. Listo. La siguiente arteria, la meningia media, ¿qué va a pasar con esta? Va a ascender la meningia media y va a pasar por el agujero espinoso. Ay, está muy delgado esto. Ahí está el espinoso o el redondo menor. Listo, ya está. ¿Y qué más? Va a ir a la meninges, la arteria meningia media, ¿ok? Listo. ¿Qué más con esta arteria? Así que va a dar dos ramitos terminales, ¿ok? Tan, tan. Un ramito frontal y un ramito parietal. El ramito parietal va a ir a generar la inervadura de la hoja de higuera. El ramito frontal se va a encontrar 1 centímetro posterior a la cisura o a la, sí, a la cisura o a la sutura coronaria. Listo, ya está. Ah, y aparte mencionar de que pasa por el ojal que ya hemos dicho antes, que ya hemos mencionado, de qué nervio del aurículo temporal. Listo. En la arteria meningia accesoria, lo único que podemos decir es que inerva dos cosas. ¿Ok? El ganglio de Gasser y dura madre. Listo. Ya tenemos el primer grupo. El segundo grupo de ma, tep, te. Listo. Avanzamos con esto. Primero tenemos a la dentaria inferior o alveolar inferior. Este ramito va a descender. Ahí está. Y va a pasar por el agujero alveolar inferior. ¿Junto con qué nervio? El nervio alveolar inferior. Va a pasar por el agujero alveolar inferior. Agujero alveolar inferior. Listo. Ya está. Y va a dar nervios para los incisivos. Y va a dar un nervio, una arteria mentoniana, que va a pasar igual por el agujero mentoniano. ¿Listo? Aparte de eso, también va a dar una arteria para el músculo miloioideo. Miloioideo. Y aparte de eso, también va a dar una arteria, ahí está, para el músculo pterigoideo medial. Pero así como una arteria de complemento. Listo, ya está. Vamos con la siguiente arteria, las maceterinas. La maceterina es sencillita. ¿Por qué? Porque va solamente el músculo maceterino. Listo, ya está. Y es descendente, ¿ok? Y luego tenemos la arteria temporal profunda posterior. Vamos a hacer de verde. Esta arteria temporal profunda posterior viene a inervar al músculo temporal, a su fascículo posterior. Y por último, las pterigoideas van a ir a inervar a los músculos al pterigoideo medial y al pterigoideo lateral. Pterigoideo medial y al pterigoideo lateral. Listo, tenemos ya el segundo grupo. El tercer grupo, ¿cuál era? De Matepte butealin. Al y bu, de bucal. Esta arteria va a dirigirse a la mejilla, lo mismo. A la parte mucosa de las paredes de la cavidad bucal. Ya tenemos esta. Siguiente. Bu, T. Tenemos la temporal profunda anterior. Ya lo mismo de verde, que va a inervar a los fascículos anteriores del músculo temporal. Luego tenemos a la alveolar superior posterior. Lo mismo, esta arteria, que se les va a hacer igual ¿de qué color? Naranja. Va a descender, va a pasar por los agujeros alveolares superiores posteriores y va a formar un arco incisivo para los dientes de la arcada superior. Listo. Luego vamos a tener al infraorbitario, a la arteria infraorbitaria. Listo. Ya, y luego PAVIP T. PAVIP T.
tenemos la palatina, de palatina descendente. Esta palatina descendente se va a dirigir, de la palatina descendente, se va a dirigir al velo del paladar y al paladar duro. Listo, ya está. Luego vamos a tener a la del conducto pterigoideo o pterigopalatina. Listo. A la arteria del conducto pterigoideo o vidiano. Miren, ahí está, de vidiano. Y luego T, ¿de qué es la T? Es de esto de celeste. Listo. Pterigopalatina. ¿Y de dónde le suena la pterigopalatina? Le suena de el nervio pterigopalatino. Y esos dos juntos van a pasar por el agujero palato vaginal. Listo. Y su rama terminal de esta arteria maxilar interna sería la arteria esfenopalatina. Y esta arteria esfenopalatina tiene dos ramas terminales. ¿Ok? Uno va a la mejilla y el otro va a la pared lateral de la boca. ¿Ok? Listo. Pared lateral. ¿Qué más en este sector? Hablaremos de la arteria temporal superficial. Esta arteria temporal superficial es sencillita. Lo único que hay que saber son tres ramas, ¿ok? Primero va a ser la arteria transversa de la cara. Listo. Que va a llegar hasta la mejilla. Esta es la arteria transversa de la cara. Siguiente vamos a tener a la arteria cigomático-orbitaria. ¿Ok? Y esta va a ir hasta la parte medial del músculo orbicular de los ojos, hasta este sector. Y luego vamos a tener una arteria en el centro, así. Y esta arteria va a ser inconstante, va a ser la arteria temporal media. Aparte de esto, esta temporal superficial da ramitos a la articulación temporomandibular, al pabellón de la oreja y da ramitos a la glándula parótida. Listo. Y va a dar sus ramitos terminales, que son dos, un frontal y otro parietal. Listo. Iremos con los músculos masticadores. Y esto sería el último del tema de hoy, ¿ya? En los músculos masticadores vamos a tener cuatro. 1, 2, 3, 4. Primero es el músculo, ¿qué pone músculo? Músculo temporal. El siguiente va a ser el músculo massetero. Y por último, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Listo. Hablaremos del temporal, ¿ok? ¿Recuerdan la fosa temporal? Acá, este sector. Vamos a tener la fosa temporal. Esta va a ser la línea temporal superior y aquí tenemos a la línea temporal inferior. Este músculo temporal se va a insertar en la línea temporal inferior, este sector. ¿Ya? Listo. Y también se va a insertar en el borde superior de esta estructura. ¿Qué es esto? Es la apófisis cigomática. Listo. Y también se va a insertar acá, en el cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? El libro indica que es como que lo rodea. Se inserta en su parte anterior, media, lateral y posterior. Listo, ya están todos los fascículos. Pero nos falta otra estructura, la fascia temporal. ¿Vale? Así. Ya nos falta la fascia temporal. Esta fascia temporal se inserta en el intersticio entre las dos líneas y en la línea temporal superior. Listo. Y se va a insertar en un borde. Miren este. Lo haré de otro color. Aquí tenemos nosotros a nuestro hueso cigomático, que tenía 4 bordes, ¿verdad? Ahí le vamos a hacer el cigomático. De este borde posterior no se va a insertar el músculo, ¿ok? En este borde posterior superior, sino que se va a insertar la fascia. Aquí tenemos a la fascia. Listo. Y esta fascia también va a tener pequeñas inserciones acá, en el cóndilo. O mejor dicho acá, en el borde superior de la apófisis cigomática. Listo. Y va a sujetarse también a la estructura del músculo. Ahí está. Y lo va a recubrir. Otro músculo que el cual nos interesa saber es el masseterino, ¿ok? El músculo masseterino se va a encontrar insertado
yo se le va a hacer de morado, que está en el borde inferior de la apófisis cigomática y también en el ángulo inferior del hueso cigomático. Listo. Y va a discurrir por todo este segmento, por el borde inferior y la rama ascendente de la mandíbula. De esta manera. Este músculo macetero va a tener tres fascículos. Un fascículo superficial, un fascículo medio y un fascículo profundo. ¿Ok? ¿Dónde vamos a ver eso? Miren acá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya acá. Miren esto, este de acá va a ser el fascículo superficial. Si ven, se va a insertar en el ángulo inferior del cigomático y en una pequeña parte de la apófisis cigomática, ¿ok? Y en todo lo que es el ángulo de la mandíbula. Pero este otro segmento, el medial, ya se va a insertar más allá. Se va a insertar hasta la parte media de la apófisis cigomática, ¿ok? Y en un corte, ahí recién vamos a poder ver las fibras de la porción profunda, ¿ok? Que tienen una diferente disposición. Hablaremos de estos dos músculos. Este de acá es el pterigoideo lateral y este de acá es el pterigoideo medial. En el pterigoideo lateral que vamos a tener, ¿cuál va a ser su inserción? ¿Ok? Se va a insertar, aquí vamos a dibujar nosotros a un ala, este va a ser el ala del esfenoides y el ala del esfenoides tiene un surco, el surco infratemporal y acá va a tener otra carilla, la carilla cigomática, ¿ok? Se va a insertar en esta carilla y se va a insertar en este surco. Y aparte en este surco se va a encontrar un tubérculo, ¿ok? Es el tubérculo esfenoidal. Ahí también se va a insertar este músculo. ¿Cuál es este azul? Listo. Ahí va a estar este músculo y ahí se va a insertar. Listo. ¿Qué más? Se va a insertar en este cóndilo, ¿ok? Este es el cóndilo de la mandíbula. Y esta era la apófisis coronoides. Ya. Miren acá y las fibras van a llegar hasta este cóndilo de la mandíbula. Ah, y también se va a insertar en una lámina. En la lámina lateral de la apófisis, de las apófisis pterigoides. ¿Ok? Ahí también se inserta. En cambio, el músculo pterigoideo medial, aquí vamos a dibujar una vista posterior de estas láminas pterigoideas. ¿Ok? 1, 2. Este músculo, el pterigoideo medial, que lo voy a hacer de morado, se va a insertar en estas láminas, pero en la parte interna. ¿Ok? En la fosa pterigoidea. Excepción de un pequeño espacio. Este pequeño espacio. La fosita escafoidea. Ya ahí no se va a insertar. Entonces pondré con una X, ¿no? Simplemente en la fosita pterigoidea. ¿Listo? Ahí. Y también se va a insertar en una apófisis. ¿Ok? ¿Qué apófisis se encuentra en este sector? Se va a encontrar la apófisis piramidal del palatino. Listo. Ahí también se va a insertar. ¿Y va a llegar hasta dónde? Hasta acá. Hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Ok? Pero no la parte externa, sino la parte... Pero esto se los pondré así. Ya, ahí, listo. No la parte externa, sino la parte interna, ¿ya? Entonces voy a poner así, listo, en todo ese sector interno. ¿Para qué nos sirven estos músculos? ¿Cuál es su función? Nos permiten movimientos de protrusión, retracción, y como son masticadores, obviamente elevan la mandíbula, ¿ya? Protrusión, ya saben, llevar la mandíbula hacia adelante, y la retracción, llevarla hacia atrás. Ah, y también hay otro movimiento, la diducción, que es cuando nosotros llevamos la mandíbula de un lado para el otro, ¿ok? Y esto es gracias a los músculos pterigoideos laterales. Listo. Con esto habríamos acabado todo. Antes de acabarlo, veremos un ratito estos músculos. Aquí ven el pterigoideo
lateral y el pterigoideo medial. Y ven cómo se inserta en la parte interna del ángulo de la mandíbula. ¿Ok? Y aquí está el rafe mandibular. Y aquí podemos ver cómo se está insertando en la parte lateral de la lámina de la apófisis pterigoides. Listo. Y aquí ven cómo se está insertando en el cóndilo, digo, en la apófisis coronoides de la mandíbula. No, no, en el cóndilo, en el cóndilo. El pterigoideo lateral se inserta en el cóndilo. El que se inserta en la apófisis coronoides es el temporal. Listo, aquí vemos la fascia del músculo temporal. Y aquí vemos, como ya les dije, sus dos fascículos. Este es el superficial y este es el medio. Y el profundo se ve cuando diseccionamos nosotros este músculo por el interior. Y lo mismo acá. Este de acá va a ser el músculo pterigoideo medial. Y este el pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral tiene dos cabezas. Eso es importante también. La pterigoidea y la esfenoidal. ¿Ok? Listo. Ya está. Y aquí ven, este músculo pterigoideo medial siempre va a ser oblicuo. En cambio, el pterigoideo va a ser este lateral va a ser recto. Listo. Con esto habríamos acabado todo. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, no sé si Franz estás ahí. Si me dices que tienen alguna pregunta. A ver, me fijo. Si no han escrito nada. Creo que no. Debería volver a la reunión. De nada. Listo. Ya. La palabra clave. mm, mm, Ya va a ser esto. ¿Dónde estaba? Esto. Nervio de Arnold. ¿Ok?